Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos muy buenas tardes, ya casi noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a su culto de estudio bíblico. Estamos en un miércoles de estudio bíblico. Bienvenidos todos en esta preciosa noche, mis hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de estudio bíblico en este día, un nuevo día. Un nuevo día, hermanos. Estamos finalizando, si usted toma en cuenta, ya estamos finalizando un día más, Es decir, que los días van caminando y vamos avanzando, vamos caminando. No se me vaya a desesperar, no entre en la desesperación, Vamos un día más, un día más. Bienvenidos, mis amados hermanos. Quiero en esta preciosa noche que cada uno de ustedes me ayude desde su lugar, desde su casa, me ayuda a poder compartir, hermano, este culto. Si usted le da a compartir a esta predicación, a este culto, la iglesia estará llegando a muchos más lugares, a muchos más hogares. Estaremos expandiendo la iglesia. Tenemos una gran ventaja hoy con las redes sociales, que la iglesia se puede expandir. Solamente denle ya a su teléfono compartir y estaremos compartiendo esta palabra que va a ser de edificación para todos nosotros. Bienvenidos a su culto de estudio bíblico. Hoy iniciamos el estudio a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, una carta muy preciosa, con mucho tema, muy delicada de interpretar. Muy delicada de interpretar, pero con mucha enseñanza. Bienvenidos, mis amados hermanos, a su culto de estudio bíblico. Vamos a comenzar este culto orando al Señor, dedicando este culto al Señor, mis amados hermanos. Quiero que ahí con su familia se concentre ya, como que si usted estuviera acá en la iglesia. Quiero que usted junto con su familia haga de su casa la iglesia en esta hora. Deje de hacer lo que está haciendo, concéntrese en su culto, porque este es su día de su culto, de adoración al Señor. Así que, mis amados hermanos, en familia en esta hora vamos a dedicar este culto al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición en esta preciosa noche. Acompáñeme en oración. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites un día más de vida. Gracias, bendito Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar un día más, Señor, compartiendo tu palabra. Permíteme, Señor Jesús, poder llegar a cada hogar en esta hora. Que tu palabra, Señor, pueda ser edificante a nuestras vidas. Bendice este culto de principio a fin, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana que se está conectando a su culto de estudio bíblico. Oro, Padre Celestial, para que esta señal pueda estar estable, Señor, que no falle. Oramos, Padre, para que tu palabra pueda llegar a los corazones que están, Señor, de alguna manera atribulados, angustiados. Pero sabemos, Señor Jesús, que en ti somos más que vencedores, porque tu palabra sí lo dice, tu palabra sí lo declara, que todo aquel que cree, todo le es posible. Por eso esta noche, Señor, junto a nuestra familia, junto, Señor, a nuestros seres queridos, te clamamos por este milagro en El Salvador. Te clamamos por la economía. Te clamamos, Señor Jesús, en esta preciosa noche, que bendigas cada hogar que está presente en su culto de estudio bíblico. Gracias, Señor Jesús. No te olvides de nuestras necesidades, Señor. No te olvides, Señor Jesús, de lo que estamos atravesando. Con tu mano poderosa saldremos adelante, Señor. Lo que te pedimos, Señor, es que no te apartes de nosotros. Ten misericordia de este país. Ten misericordia del mundo entero, Señor. Por favor, Padre, que esta plaga pueda salir pronto de nuestro país, Señor. Que este virus, Señor, pueda desaparecer de una manera sobrenatural de nuestro país, Señor, para volver, Padre Santo, a nuestras actividades normales. Bendice, Señor Jesús, a la iglesia que en esta hora se conecta. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Fortalece a mis hermanos, fortalece a las familias. Espíritu Santo, llénalos de paz en esta preciosa noche. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos, los que se van conectando a nuestro culto de estudio bíblico. Bienvenidos todos, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a su iglesia, que hoy su iglesia está en su casa con su familia, mis amados hermanos. Bienvenidos todos. Espero pues estamos transmitiendo en vivo, mis amados hermanos, y pues espero pues podamos, me escuchen bien, ¿verdad? Si el sonido está bien, si no pues me acerco más. Acuérdense que estamos en vivo, mis amados hermanos, y esperamos en el Señor que este culto nos pueda edificar a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Muy bien, quiero que en esta hora vamos a cantar, mis amados hermanos, una cadena de coritos.
una cadena de coritos y es la cadena de coritos número 1. Cadena de coritos número 1, 402. 402 en nuestros signarios, 402. Es una cadena de coritos muy conocida. Son coritos conocidos que muchos nos criamos con estos coritos. 402. 402 en nuestros signarios. Y si no tiene ignario, no se preocupe, que estos coritos son conocidos. Ya lo va a escuchar. Son coritos, mire, este gozo no va a pasar. ¿Quién no se puede hacer corito? Mire, cada día con Cristo. Así que mis hermanos, ahí en su casa, no tenga pena, que este culto es para el Señor. Este culto no es para usted, no es para mí, es para el Señor, es para el Señor. Así que mis hermanos, vamos a cantar con todo gozo al Señor en esta preciosa noche. 402 en nuestros hignarios. Recuerden los que se van sintonizando a su culto de estudio bíblico, por favor ayúdenme a compartir la predicación, ayúdenme a compartir este culto para que la iglesia pueda expandirse y otros hermanos sepan que ya estamos transmitiendo en vivo. Gracias mis hermanos a los que ya están conectados, que Dios me los bendiga, gracias. Y así pues a los que se van agregando, que Dios me los bendiga grandemente. Muy bien. Mis amados hermanos, quiero que en esta hora cantemos con todo gozo al Señor. 402. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Porque lo siento en mi corazón. Decimos, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Vamos, el fuego cae, cae, el virus sale, sale, y los creyentes alaban al Señor. Una vez más, este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, porque lo siento en mi corazón. Decimos, el fuego cae, cae, el virus sale, sale, y los cristianos alaban al Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. ¡Qué lindo! Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos lleva con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sión, sonará. Sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Oiga, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego, iglesia, y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Créalo. Ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, solo, solo. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Porque contigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él.
No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oiga, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Paz, hay paz, hay paz. Hay paz en Jesús, hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Vamos con los tres. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, paz y vida en Jesús. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Qué bendición, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos a los hermanos que se van incorporando a esta transmisión. Bienvenidos a su culto de estudio bíblico. Recuerde que usted está en su estudio, en su culto. Deje de hacer lo que está haciendo y concéntrese en el culto al Señor. Es como que si estuviera acá. Siempre se lo voy a repetir. Usted está viendo su pantalla, pero es como que si estuviera aquí dedicándole este culto al Señor. Bienvenidos, mis amados hermanos, en esta preciosa noche a nuestro culto de estudio bíblico. Esta noche vamos a empezar el estudio a la carta a los Hebreos, una carta preciosa, difícil de interpretar, pero con mucha enseñanza. Mis hermanos, bienvenidos a todos. Quiero dar gracias a todos ustedes por estar al pendiente de las transmisiones. Quiero darle gracias porque nos está ayudando a compartir, nos está ayudando a poder llegar a más hogares. Cuando usted comparte en su página, cuando usted comparte este culto, usted está llegando a más hogares. Así que, mis amados hermanos, qué bueno que usted me ayude a compartir, qué bueno que usted se conecte a su culto. Y recuerden, mis hermanos, que estamos haciendo un esfuerzo para el Señor, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Así que yo quiero que usted, así como yo, tengamos en nuestro corazón poder valorar cada culto, que hoy se nos ha complicado más, hermanos, se nos ha complicado más, pero qué bueno que todavía podemos predicar la palabra de Dios. Qué bendición. Esto ya va a pasar, mis amados hermanos. Ya falta poco. Ya, hermanito lindo, ya estamos a 25 días, si no me equivoco, a 25 días para terminar esta cuarentena, pero hay que cumplirla. Recuerden las recomendaciones. Solo tiene que salir si usted va a ir a comprar alimentación 2 veces por semana. 2 veces por semana usted puede salir a comprar, ¿verdad? Si usted va solo, pues qué bueno. Si usted va acompañado, ya sea en un vehículo, tiene que justificar por qué van 2. Recomendación: si tiene mascarilla, póngasela, ¿verdad? Para que no estamos en tiempo para estar discutiendo con nadie, ¿verdad? Somos cristianos, tenemos que dar el mayor ejemplo como creyentes al Señor. Así que, por favor, ¿verdad? Compre lo necesario, compre lo básico, guarde, optimice. Es lo que hablábamos el día de ayer en el culto de Familias en Victoria. Recuerde, 10 de la noche estamos en nuestra cadena de oración. 10 de la noche, hermano, 10 de la noche. Esta cadena de oración, hermano, surgió hace 2 años. Hace 2 años surgió esta cadena de oración. Surgió porque habían hermanitos que se me acercaban y me decían: pastor, ¿cree que me ayuda a orar por esta petición? ¿Cree que me ayuda a orar por...? Sí, hermano, con mucho gusto vamos a orar. Entonces Dios puso en este servidor poder hacer un espacio. Bueno, digo yo, hagamos un espacio de cadena de oración.
Y pues este espacio es todos los días a las 10 de la noche, cada uno en sus hogares, oramos en cadena de oración, en cadena de oración. Y hoy más que nunca tenemos que orar, hermano. Recuerda, el día de ayer se dio la noticia que hay 4 casos más positivos. En total hay nueve personas que están positivos con el coronavirus, pero es nuestro deber como iglesia orar por ellos para que se repongan, para que el Señor pueda hacer la obra en ellos también y puedan salir de esos centros de atención. Hay una familia detrás de ellos que también anhela tenerlos en sus hogares. Así que, iglesia, no se olvide de orar por ellos. No se olvide de orar por ellos, los que están en esas cuarentenas, los que están en esos lugares. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos para que Dios haga la obra. Gracias a Dios, decían las autoridades, que están estables. Es nuestro deber orar por ellos para que puedan salir todos en victoria, mis hermanos, independientemente sean creyentes o no, pero es nuestro deber orar por ellos. Así que no se le olvide orar por las personas que están en cuarentena allá en esos lugares, ¿verdad? Algunos están en hospitales, otros están en centros, ¿verdad? En chequeo, pero tenemos que orar por ellos, por estos 9 que dieron positivo. Oremos por ellos para que Dios haga la obra. Así que, mis hermanos, bienvenidos a su culto. Estamos, mis hermanos, en la casa del Señor. Recuerde, conéctese, invite a su familia que vea este culto, comparta la predicación, comparte el culto, y bienvenidos todos a la casa del Señor. Ayer se lo decía y hoy se lo reitero, mi hermano. No dude, cada uno de ustedes tiene mi número de teléfono. El que no lo tenga, por favor, con mucho gusto, ahí en Messenger escríbame y con mucho gusto, pues usted va a tener mi número de teléfono. No dude en escribirme, no dude en llamarme, no dude, mis hermanos. Hoy como iglesia estamos unidos. Llámeme, yo se lo he dicho siempre, yo adivino no soy, pero ayúdeme, hábleme, platiquemos. Yo estoy pues monitoreando a los hermanos por los grupos que tenemos de ministeriales, viendo cómo están. Los que no están en los grupos de iglesia, estoy viendo, llamándoles a los hermanos que no manejan WhatsApp, yo les llamo para ver cómo están, y quiero saber cómo está usted. Recuerde pues que ese ha sido el estilo que Dios nos ha implantado acá, siempre estar al pendiente de usted, mi hermano. No duden en escribirme, no duden en llamarme. Si se le dificulta, solo déjeme un mensajito o déjeme una perdida y yo le correspondo. Pero estamos como iglesia, estamos unidos, hermano, estamos unidos. Yo veré cómo hacemos, pero estamos unidos como iglesia. Como iglesia seguimos unidos. Por favor, no me tenga pena. Así que, mis hermanos, cualquier cosita, pues sabe que estoy para servirles, y pues no dude en escribirme. Dios de una u otra manera siempre nos va a ayudar y siempre nos va a proveer, mis amados hermanos. Así que bendiciones a todos en esta preciosa noche de estudio bíblico, en esta noche, mis hermanos. Qué bendición. Agradezco a los hermanos que están orando por la iglesia, que están orando por su servidor, que están orando. Recuerde pues que aquí estamos de pie, como decía mi pastor fundador, ¿verdad? Con las botas puestas y de cara al sol. Agradezco sus oraciones. Son de mucha importancia para mí, hermanos, sus oraciones. Eso es lo que a nosotros nos fortalece. Les agradezco de todo el corazón. Y pues gracias, mis hermanos. Y de igual manera, yo estoy orando por ustedes también. Y estoy para servirles, mis amados hermanos. Recuerde pues que usted sabe mi estilo de trabajo. Y pues cualquier cosa, pues llámeme, hermano, que vamos a ver cómo hacemos. Pero hoy como iglesia estamos unidos, mis amados hermanos. Lamentablemente pues no se puede andar libremente, mis hermanos, pero con la ayuda del Señor vamos a ir saliendo paso a paso. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos a su culto de estudio bíblico en esta preciosa noche. Recuerde que en cada culto estamos haciendo una administración de fe, y en esta hora yo quiero que oremos. Esta tarde Dios ponía en mi corazón que empezáramos a orar por la economía después de la crisis. Que empecemos a orar por la economía después de esta epidemia. Esto va a pasar. Usted ya ve donde se originó, Wuhan, China. Ya los pacientes fueron dados de alta, ya los hospitales se cerraron, ya salieron de alta. Pero va a venir la otra etapa, que es el proceso económico. Las empresas van a tener que lidiar, van a tener que levantarse. Entonces, yo quiero que nos unamos a partir de hoy a orar también. Estamos orando para que Dios haga el milagro de que este virus salga de nuestro país. Pero vamos a orar también, hermanos, para que la economía, Dios tenga misericordia y la economía de nuestro país se mantenga estable. Porque después de este virus
viene el proceso económico, viene el proceso de reactivación, viene el proceso de empezar a levantar la economía, porque en estas semanas, hermano, es una gran pérdida que hay de flujo de dinero. Entonces, después de esto, viene la parte económica. Y no solo en El Salvador, a nivel mundial, hermano. A nivel mundial, o sea, no solo acá, no. La economía va a tener que levantarse a nivel mundial. Y usted sabe que nosotros como Salvador no somos una economía fuerte ni dependiente, o sea, dependemos de. Así que mis hermanos, yo le invito en estos minutitos a que oremos por las finanzas, a que oremos por la economía cuando esta pandemia pase. Que sea el Señor teniendo misericordia de su economía, de mi economía, que el Señor nos pueda mantener los trabajos, que el Señor pueda mantener ese negocio, que el Señor pueda mantener esa empresa a flote, que el Señor pueda mantener a flote su negocio, que el Señor pueda mantener a flote su fuente de ingreso económico. Por eso vamos a orar en esta noche, para que Dios bendiga las finanzas después de esta pandemia. Ahí con su grupo familiar, ayúdeme a orar. Con fe, hermanos, con fe vamos a creerle a Dios que la economía, que los trabajos, que las empresas van a salir a flote después de esta pandemia. Oremos en esta hora. Padre, creemos esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Tú pusiste en mi corazón esta tarde, Señor, que empezáramos a orar por la economía, porque después de esta emergencia, Señor, después de esta pandemia, en un par de meses, empezará, Señor, a resurgir la economía. Empresas, Señor Jesús, han perdido liquidez, han perdido, Señor, ganancias. Oro, Padre, para que mis hermanos, tú puedas guardarles, Señor, su fuente de ingreso económico. Tú puedas, Señor, preservarles sus trabajos. Tú puedas, Señor, preservarles sus negocios a mis hermanos, Señor. Padre, yo oro para que bendigas cada negocio de mis hermanos, cada venta de mis hermanos, cada trabajo de mis hermanos. Oro, Padre, para que el impacto económico no nos vaya a afectar de una manera, Señor, garrafal. Oramos, Señor Jesús, que en tus manos de amor nos puedas dar un milagro sobrenatural de supervivencia económica, Señor. Oro, Padre, y nos unimos en oración en cada hogar, Señor, por la economía, por la finanza, Señor. Oramos, Padre, por la economía de mis hermanos. Oramos, Señor, para que cuando esto pase, Señor, podamos volver a activar nuestros negocios, podamos volver a activar nuestras ventas, podamos volver a nuestros empleos, Señor. Guarda, Señor Jesús, esa fuente de ingreso de cada familia que esta noche te clama, Señor. Específicamente, Señor, te pedimos que protejas nuestras fuentes de ingreso económico, Padre. De ti dependemos y por eso a ti clamamos esta noche por nuestras finanzas en la familia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras finanzas. Ten misericordia de las familias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que seas tú, Señor, resguardando nuestra fuente de ingreso económico. Te lo clamamos, te lo suplicamos, Señor. No te olvides de esta petición, Padre. Y esta petición, Señor, es una petición para largo plazo, Señor. Desde ya, Señor, empezamos a clamar para que al pasar la emergencia, Señor, nuestras finanzas puedan salir a flote, Señor. Porque de ti dependemos y en ti creemos, Jesús. Regálanos un milagro financiero. Te lo pedimos, te lo clamamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis hermanos, hoy empezamos esta oración. Vamos a empezar a orar para que nuestra economía se mantenga a flote después de esta emergencia. Estas son las oraciones preventivas que nos enseñó nuestro pastor. Oraciones preventivas. Vamos a empezar a orar por estas oraciones preventivas. Gracias a los hermanos que se van incorporando, gracias a los hermanos que se van conectando. Les pedimos que nos ayude a compartir el culto. Denle ahí a su botoncito compartir para que podamos llegar a más hogares. Mis hermanos, prepare su Biblia, porque en esta noche vamos a iniciar el estudio a la carta a los Hebreos. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Recuerden pues que estamos, la dinámica del culto ha cambiado. Estamos haciéndolo un poquito más corto el culto para que podamos terminar antes, ¿verdad? Con el tiempo y así cada uno pues pueda seguir con su familia. Libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Prepare su Biblia, prepare su corazón
porque en esta preciosa noche vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos es una carta muy difícil de interpretar, pero con mucha enseñanza, con mucha carnita. Y esta noche vamos a aprender algo muy importante de quién es Jesús. Y el tema de esta noche, mis hermanos, es Cristo superior a los profetas y a los ángeles. Cristo superior. Ya le voy a explicar por qué el tema, pero quiero que se le quede grabado. Cristo es superior. Y Cristo es superior al coronavirus. Cristo es superior a cualquier crisis. Y mire qué lindo, hermano, que lo que vamos a tocar nos pega, pero en el punto clave de lo que estamos viviendo. Cristo superior. Ese es el tema de esta noche que lo da la carta de Hebreos. Quiero que me acompañe, capítulo 1, y vamos a leer la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, mis hermanos, capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Dice el Señor en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias esta noche por tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que nos puedas alimentar a través de este estudio bíblico que hoy iniciamos en la carta a los Hebreos. Gracias, Padre. Oro, Señor, que esta palabra nos edifique, nos consuele y nos anime, Señor, a creer estas promesas. Tú eres superior, Jesús. Tú eres superior a cualquier crisis. Tú eres superior al coronavirus. En ti confiamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, carta a los Hebreos, carta a los Hebreos. Permítame hacerle una breve introducción de la carta a los Hebreos. Le decía desde un inicio que la carta a los Hebreos es una carta muy difícil de interpretar, pero con una gran enseñanza. Estas son de las cartas que en el seminario se le enseña a uno, pero versículo a versículo, porque va compaginada con la carta a los Romanos. Pero permítame hacerle una breve introducción de la carta a los Hebreos. Primero, la carta a los Hebreos tiene un detalle particular. Es que no se sabe quién la escribió. No se sabe quién la escribió la carta a los Hebreos. Algunos han dado su postura. Algunos sostienen que el escritor fue el apóstol Pablo. Pero aparecen otros estudiosos de la Biblia y dicen que no fue el apóstol Pablo, sino que fue Lucas. Porque Lucas y Pablo tienen la misma capacidad en cuanto a literatura. Otros estudiosos sostienen que probablemente la paternidad o la escritura, la carta a los Hebreos, también pudo haber sido escrita por Bernabé, también pudo haber sido escrita por Silas o por Felipe. Pero todas estas son posturas. Pero en realidad, cuando usted va a buscar quién escribió la carta a los Hebreos, se le va a aparecer anónimo. Así le va a aparecer anónimo. Ahora bien, no sabemos quién escribió. Como le digo, algunos le dan la autoría al apóstol Pablo y se cierran que es el apóstol Pablo. Pero es importante saber que el autor que escribió la carta a los Hebreos sí tenía algo muy indicado, tenía un plan directo para a quien iba a destinar esta carta. Otro punto muy importante, la fecha de escritura. ¿Cuándo se escribió la carta a los Hebreos? Recuerde que ninguna fecha es así, ¿verdad?, correcta. Probablemente la carta a los Hebreos pudo haber sido escrita entre los años 64 al año 68 después de Cristo. Le explico por qué. Porque el autor de Hebreos habla que la iglesia y los cristianos están siendo perseguidos.
algunos encarcelados y otros ya duermen. Entonces, si sacamos esa conjetura, estamos viendo que la mayor persecución que la iglesia tuvo empezó con Nerón. Con Nerón la iglesia tuvo una persecución atroz. Nerón persiguió a los cristianos. Nerón, bajo Nerón fue martirizado el apóstol Pablo. Bajo el imperio, bajo el gobierno de Nerón, también fue martirizado Pedro. Entonces, si ubicamos ese contexto y lo que dice el escritor, probablemente la carta fue escrita entre el año 64 al año 68, que empezó a través de Nerón la persecución a los cristianos. Ahora bien, un poco de historia de la carta a los hebreos. El contexto histórico de la carta a los hebreos. Esta carta va dirigida, en su contexto histórico, va dirigida a una comunidad cristiana judía. Es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero todavía seguían bajo los rudimentos de la ley. Entonces, en el contexto histórico, esta carta va dirigida a esa comunidad, a esos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía están con las costumbres del Antiguo Testamento. Entonces, el escritor de Hebreos tiene que hacer una diferenciación entre Cristo y el Antiguo Testamento, entre la gracia, entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando vayamos viendo los capítulos, usted va a ir viendo que el escritor de Hebreos hace mucho paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo, y pone, ¿verdad?, a Cristo como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esta carta está siendo dedicada a esa comunidad judía, que son cristianos, pero que todavía están jugando a los rudimentos de la ley. Ese es en el contexto histórico. Ahora bien, los temas que trata la carta a los hebreos se centran, primeramente, los temas que va a tratar. Número uno, el tema de Hebreos es que Jesús es superior, Jesús es mayor. Y nótese que lo va a plantear de una manera muy bonita. Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés. Ojo, porque los judíos tenían en alta estima a los profetas, tenían en alta estima a Moisés y tenían en alta estima a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles fungían el papel de mensajeros de Dios. Pero el escritor de Hebreos va a presentar a Jesucristo como superior. Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés. Ese es el tema central de Hebreos. ¿Qué otro tema maneja Hebreos? Y nos lo va a compartir. Otro tema que maneja la carta a los hebreos es el tema de la fe. Allá, ¿verdad?, en el capítulo 11, cuando lleguemos, vamos a hablar del tema de la fe. ¿Y por qué Hebreos habla de la fe? Porque como la iglesia está siendo perseguida, como los cristianos están siendo encarcelados, como los cristianos en este momento están siendo perseguidos por el Imperio Romano, entonces el escritor de Hebreos tiene que meter el tema de la fe. Y es lo que hoy necesitamos, fortalecer nuestra fe. Y es lo que hoy todos como familia tenemos que fortalecer. Tenemos que graduarnos en estos 30 días, ya 26 días, tenemos que graduarnos en la fe. Después que esto pase, vamos a graduarnos en la fe, hermanos. Yo sé que esto no es agradable para nada. Yo sé que esto no es agradable, hermano. Yo sé que no es agradable estar en la casa. Yo sé que no es agradable estar produciendo. Yo sé que no es agradable estar limitado ahorita, porque ahorita todos estamos limitados. Yo sé que no es agradable estar así. Yo sé que no es agradable estar con la incertidumbre, ¿verdad? Que si salgo, ¿qué me va a pasar? Que esto, y tanto que oímos y tanto que vemos. ¿Qué necesitamos? La fe. Por eso es que el escritor de Hebreos va a meter ese tema de la fe, porque la fe, tanto en el tiempo de Hebreos como ahora, es vital para todo cristiano. Porque cristiano que no tiene fe, no tiene fundamentos. Y es el que se me desanima, y es el que abandona la fe. Por eso es que es necesaria la fe hoy por hoy. Por eso es que yo le vengo diciendo, y por favor no se le vaya a olvidar,
Cuando terminen estos días, su fe no va a ser la misma. Usted no va a ser el mismo. Su fe va a ser inquebrantable. Pero necesitamos también, aparte de la fe, humillarnos ante Dios. Como se lo vengo diciendo, aquí estamos involucrados todos. Y necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios. Necesitamos, hermanos, hacer una reingeniería espiritual. Necesitamos hacer una reingeniería también personal, una reingeniería de nuestras vidas, una reingeniería de cómo he estado viviendo mi vida delante de Dios. Necesitamos eso ahora en estos tiempos. Porque la fe es bonita, ¿no? Vamos a fe, no, eso es bonito. Pero también, aparte de la fe, necesitamos una reingeniería, una introspección. Usted solito. Esto no necesita que nadie se meta. Su trato es personal con Dios. Por eso es que usted solito va a hacer una introspección en su corazón. Señor, yo sé que necesito cambiar esto. Señor, yo sé que necesito dejar esto. Y poco a poco Dios le va a ir mostrando, Dios le va a ir mostrando. ¿Qué otro tema maneja la carta a los hebreos? Maneja también la vida cristiana. Porque el escritor de Hebreos va a dar ciertos lineamientos de cómo debe de ser la vida cristiana. Entonces, los tres temas fundamentales de la carta a los hebreos es: Jesús es mayor, la fe y la vida cristiana. Pero también hay otro tema que la carta de Hebreos va a tocar, y es Jesús y el judaísmo. Jesús y el judaísmo. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos quiere mostrarle que Jesús es más que los rudimentos judíos. Jesús es más que todo lo que se podía creer en el Antiguo Testamento. Entonces, el escritor de Hebreos va a tratar de instruir a la iglesia y decirles: lo del Antiguo Testamento ya quedó. Hoy tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, y Jesús es mayor que todas aquellas prácticas y costumbres del Antiguo Testamento. Eso es lo que el escritor de Hebreos va a hablar. Ahora, habiendo visto esta introducción, hay que ver también que esta carta tiene un destino. Y esta carta, originalmente, la carta a los hebreos probablemente iba dirigida a una comunidad de judíos cristianos en Italia, o probablemente desde Italia se escribió. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ahí aparece en Hebreos 13:24. En Hebreos 13:24 tenemos esa referencia, porque manda saludos a los hermanos en Italia. Entonces, probablemente la carta iba dirigida a un grupo judío cristiano en Italia, o probablemente de Italia salió hacia otras regiones. Pero recuerde que hoy por hoy estas cartas es dirigida universalmente. Hoy lo que vamos a aprender es dirigido a usted, es dirigido a mí. Así que, mis hermanos, adentrémonos por favor al tema de esta noche. ¿Cuál es el tema? Dijimos: Cristo superior. Cristo es superior. Y eso no se le vaya a olvidar, por favor. Cristo es superior a esta crisis. Cristo es superior al coronavirus. Cristo es superior a cualquier problema que estemos atravesando. Cristo es superior. Alguien decía, y miraba un comentario y decía: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué el Señor permitió que esto también afectara a las iglesias, afectara el cierre de las iglesias? ¿Por qué? Cristo es superior, hermano. Cristo es superior. Cristo es superior. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Seguir adelante, hermano. Pues que tenemos el Facebook, transmitamos, pues. Transmitamos. Démosle. Si aquí lo que importa es seguir, que la palabra de Dios siga. Aquí lo que nos interesa es que la palabra de Dios nos hable a usted y me hable a mí también. Eso es lo que nos interesa. Y de ahí para adelante que Dios nos ayude, hermano. Pero ¿por qué a nosotros? Decía ese hermano que hacía un comentario. ¿Por qué a nosotros? Y se lo vengo diciendo. Yo nunca me imaginé esto, pero lo voy dilucidando. Esto hay que decodificarlo. Esto usted tiene que ir aprendiendo
a descodificar por qué está pasando esto, por qué está sucediendo esto. Tenemos que ir aprendiendo a descodificar. ¿Por qué me afectó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué a la iglesia? Porque Dios también va a disciplinar a la iglesia. Y Dios también, a través de esto, va a hacer que la iglesia despierte. Porque a través de esto, el Señor hoy está purificando su iglesia. Así es. ¿Y eso por qué, pastor? Porque Cristo es superior. Y el Señor, ya va a ver el versículo que va a venir en unos momentos. Ya nos los había advertido, pero como nos hacemos de los oídos sordos. Ahora, tema de hoy, Cristo es superior. Muy bien, vayamos por favor al versículo 1. Quiero que vayamos despacito. Recuerden que es un estudio bíblico. Vamos verso por verso, palabra por palabra. Vamos a hacer una exégesis bíblica. Le dije, la carta a los hebreos es delicada de interpretar, pero tiene mucha carga. Versículo 1. Vean lo que dice el versículo 1 de Hebreos. Dios, oiga bien, nótese cómo inicia esta carta. En las otras cartas del apóstol Pablo, de Pedro y de Juan, inician con un saludo. Pablo inicia, yo siervo de Jesús, yo esclavo de Jesucristo. Pedro inicia, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad? A la señora amada. Hay cartas que inician con un saludo. La carta a los hebreos no inicia con saludo. No, la carta a los hebreos quiere ir al tema ya. La carta a los hebreos quiere tratar ya de fondo a la iglesia. La carta a los hebreos quiere tratar de fondo ya a los cristianos, a usted y a mí. ¿Y cómo empieza? Empieza con la primera frase, Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta noche Dios a usted y a mí nos está hablando. Es Dios, no soy yo. No, hermano. Mira, hermano, si yo de aquí me alimento yo, hermano. Si este es mi alimento ahorita. Si de aquí yo me estoy alimentando y es Dios. Ahí lo dice la primera palabra del versículo 1, Dios. Es Dios. ¿Quién nos va a hablar? Dios. ¿De quién dependemos? De Dios. ¿Por qué tenemos que cambiar? Es Dios. ¿Qué más dice? Dios dice, habiendo hablado muchas veces. Ahí está. Dios, habiéndonos hablado muchas veces. Le dije que esto era para la iglesia. Y esto es mundial. Aquí no podemos decir, es que solo El Salvador, es que solo Centroamérica. No, esto es mundial. Dios dice, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces no se predicó? ¿Cuántas veces no se predicó en el mundo entero? ¿Cuántos pastores? Y que hoy allá en Italia, hermano, en España, ¿cuántos pastores, hermano, no anunciaron el mensaje de Dios? Y cuando uno predica, no es el mensaje de uno, es el mensaje de Dios. Por eso es que los mensajes, el centro tiene que ser Jesucristo, no la vida del pastor, no la vida de la familia del pastor, no venir a contar mis éxitos, mis viajes. No, aquí se tiene que predicar a Cristo, porque es superior. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces el Señor no nos advirtió, hermano? ¿Cuántas veces el Señor no nos dijo? Ahí lo dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios habló a la iglesia y nos oímos oídos sordos los pastores? ¿Cuántas veces el Señor pudo hablar a nosotros y nos oímos y nos hicimos del oído sordo? Y quizás el Señor quería que la iglesia orara más. Y quizás el Señor quería que la iglesia ayunara más. Y quizás el Señor quería que la iglesia evangelizara más. Y quizás el Señor quería que la iglesia despertara. Pero nos habló anteriormente. Nos advirtió y nos dijo, habiendo hablado muchas veces. Mire, todos los problemas que hemos tenido, todos los problemas que nosotros nos buscamos, las malas decisiones que hemos tomado, Dios ya se lo había advertido, hombre. Dios ya se lo había dicho. No le conviene, no le conviene. No, Dios ya se lo había advertido. Y ojo,
Y Dios tuvo que utilizar todo esto como una advertencia más. Dios habiendo hablado, dice, muchas veces. Pero vea la otra frase que sigue. La otra frase que sigue me preocupa muchísimo. Vea la otra frase. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Y eso cómo, pastor? Dios nos habló a través de accidentes. Dios nos habló a través de enfermedades. Dios nos habló enfermándonos los hijos. Dios nos habló enfermándome al cónyuge. Dios nos habló cuando perdí mi empleo. Dios me habló cuando perdí mi negocio. Dios me habló que esta enfermedad no se me quita. Dios nos habló, dice, muchas veces y de muchas maneras. Si es que Dios habla de muchas maneras, hermano. Lo que pasa es que nosotros nos cubrimos, ¿verdad? Con una vestimenta religiosa, ¿verdad? No, ¿verdad? Es que esto es una prueba y es que el diablo, ¿verdad? Mira, hermano, muchas veces el diablo no tiene que ver nada. Son nuestras decisiones, hombre. Al diablo le echamos la culpa de todo. No, Dios ya nos los había advertido. Y de muchas maneras, dice la Biblia. Y de muchas maneras, dice el Señor. Y de muchas maneras. Dios, habiendo hablado, ya nos había dicho. Y de muchas maneras. ¿De qué manera nos está hablando el Señor ahorita, hermano? Yo siento que ahorita el Señor nos está hablando en base a la aflicción, hermano. Yo siento que ahorita el Señor ya utilizó una manera más fuerte de hablar y de hablarle al mundo. Y de hablarle al mundo entero. Porque, hermano, seamos honestos. ¿Cuántos estábamos viviendo un cristianismo cómodo, light? ¿Cuántos estábamos viviendo un cristianismo ya, verdad, a mi estilo, a mi manera, verdad? Cuando quería íbamos a la iglesia, verdad, y cuando no queríamos tampoco, verdad, y orábamos cuando queríamos y leíamos la Biblia cuando queríamos. ¿Cuántos de nosotros estábamos viviendo un cristianismo light? ¿Cuántos de nosotros no habíamos tomado en serio a nuestro Señor Jesucristo? Y que dice la Biblia, y Él nos estaba hablando muchas veces, y hoy nos está hablando de muchas maneras. Mi pastor fundador decía una palabra que eso no se me olvida. Señor, decía, si yo con poquito entiendo, decía. No es necesario que me pegues tanto si yo con poquito entiendo. Yo siento que ya este momento es de decirle, Señor, con poquito entendemos, Señor. Por eso le decía, se lo decía ayer, mi miedo no es que esto va a pasar. No, mi miedo es cómo va a ser nuestra vida cristiana después de este susto. ¿Cómo va a ser? Porque Dios nos está hablando y de muchas maneras. Aparte que nos ha hablado y nos ha hablado de diferentes maneras. ¿Qué vamos? Por eso le digo, lindo es la carta de los Hebreos. Y no crea que yo escogí la carta de los Hebreos por este tiempo. No, si es que esto ya lo tenía yo programado. Esto ya venía programado que íbamos a estudiar Hebreos. Dios es fiel en su palabra. Dios dice, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces el Señor le dice, mira, no te conviene eso? Mira esa amistad, esa relación, esa movidita, no te conviene. No te conviene eso. Y hoy, ¿verdad? ¡Bum! De un solo el Señor nos cortó. Porque claro, cuando no hay problema somos autosuficientes, ¿verdad? Y la podemos. ¿Y qué? Pues yo gano mi pisto, y tengo plata. ¿Y qué? Pues, ¿y hoy? ¿Cómo estamos? Dios habiéndonos hablado muchas veces y hoy nos está hablando de muchas maneras. Ay, me dice el presidente, conferencia de prensa a las 10. Ay, hermano, empiezan los retorcijones, ¿verdad? ¿Qué va a decir el presidente? Ay, empieza la sudadera. Ay, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer hoy, verdad? Ay, va a hablar el presidente. ¿Y por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Atienda, sí, oiga la cadena y atendamos. Son maneras que Dios nos está hablando.
Y a muchos de nosotros Dios nos viene hablando desde hace tiempo, no con el coronavirus, desde hace tiempo Dios nos viene hablando. Desde hace tiempo Dios nos viene hablando de muchas maneras. De muchas maneras. Yo siempre digo, mire, cuando a usted le está pasando algo y eso no pasa, no, aquí Dios quiere algo de usted y quiere algo de mí. Ya mucho, hombre. Usted que no se me quita esta enfermedad. No, pero no es mucho, es mucho. No, aquí algo Dios quiere. Entrégueselo, hombre, entrégueselo. Dele. Es que no va a salir, hombre. Pastor, no me curo, viera que ya oré, viera que ya ayuné. Mire, déjeme tanta religiosidad y vámonos a lo práctico. ¿Qué no le quiere entregar al Señor? ¿Qué es lo que no le quiere dar al Señor? Que Él se lo está pidiendo. De muchas maneras nos está hablando el Señor. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Ahora, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, oiga, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Muy bien, aquí el escritor de Hebreos ya habla de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios tuvo que utilizar a los profetas. En el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente a los profetas. Y es por eso que usted ve a Samuel, es por eso que usted ve a Isaías, a Jeremías, ve a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos ellos fueron profetas. Ezequiel, todos ellos fueron profetas de Dios, que Dios los utilizó con un ministerio propio para hablar. Entonces, cuando Dios quería transmitir un mensaje, era a través de los profetas. Pero el profeta tenía algo muy bonito. Es que el profeta recibía la visión, el mensaje de Dios, y el profeta iba y lo transmitía al rey, para que el rey fuera el receptor del mensaje de Dios. Y es el rey el que daba las directrices a la nación. Bueno, señores, ha venido aquí Isaías y dice Isaías que tenemos que ayunar. Toda la gente hacía caso, era el rey. O muchas veces el rey mandaba a llamar a los profetas. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? Entonces Dios en el Antiguo Testamento usó a los profetas. Vea por favor lo que dice más adelante. Versículo 2. Y en estos, oiga qué lindo esto. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy el Señor nos habla a través de Jesucristo. El ministerio profético del Antiguo Testamento quedó allá en el Antiguo Testamento. Ahora dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Pastor, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo sé que es Jesús que me está hablando? ¿Cómo sé que es la voz del Señor la que me está diciendo? Bueno, mis hermanos, mi pastor decía algo muy práctico, muy práctico. Él decía, si lo que usted le está pidiendo al Señor beneficia la obra, le da paz interior, glorifica al Señor, entonces es Dios. Es Dios. ¿Cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que es Jesús el que me está hablando? ¿Cómo sé que es Jesús? ¿Cómo puedo saber que en realidad es Jesús el que me está hablando? ¿Sabe cómo lo va a saber? Y hay un termómetro para esto. Cuando Jesús le está hablando, todo va a girar en un solo objetivo. ¿Cuál? Número 1, glorificarlo a Él y que su vida sea transformada. Punto. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo sé que Jesús me está diciendo que haga, que cambie? Lo va a glorificar a Él. Y 2, es para mejorar su vida espiritual y su vida personal. Ahora, vea por favor lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, mire qué lindo esto, heredero. Esto hermanito lindo, a mí me llama la atención. Constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo
el universo. Hoy nos habla a través de Jesucristo. Y usted ya no tiene que buscar otra revelación. Todo lo vino a revelar Jesús. Mire el verso 3. En el verso 3 tenemos varias palabras. El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El resplandor de su gloria. Toda la perfección del Padre está en Jesucristo. Jesucristo, mire qué lindo lo que dice ahí, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos está diciendo con esa? La palabra resplandor de su gloria es la perfección del Padre está en el Hijo. Es la misma sustancia, es la misma sustancia. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Antes les hablaban los profetas, hoy les ha venido a hablar Jesucristo y ha dejado su palabra. Pero cualquier judío se puede preguntar, ¿pero quién es Jesús? Pues sí, yo le creía a Jeremías, yo le creía a Isaías, pero ¿y Jesús? Entonces el autor de Hebreos hace una presentación de quién es Jesús para que le crean. Él es el esplendor de su gloria. Él es, dice que más, la imagen de su sustancia. Y vea que otra presentación le da para que le crean. Y quien sustenta todas las cosas. Subrayeme esa palabra. Quien sustenta todas las cosas. ¿Quién le va a sustentar en estos 26 días que nos faltan? Es Jesús, hermano. Es Jesús el que nos va a sustentar en estos días. Es Jesús el que va a sustentar su negocio. Es Jesús el que va a sustentar su trabajo. Es Jesús el que va a sustentar su fuente de ingreso económico. Es Jesús el que va a sustentar su trabajo, su negocio, su ventecita. Es Jesús. Él va a sustentar todas las cosas. Pero créanlo. Tiene que creerlo en su corazón. Por eso le dije, subrayémelo. Quien sustenta todas las cosas. Él es el que nos sostiene. Él lo va a sostener a usted. Él va a sostener a su familia. ¿Lo dice el pastor Pascasio? No, lo dice el versículo 3 de Hebreos. Que Él sustenta todas las cosas. Mire qué linda esta palabra para esta noche y para seguir adelante. Y mañana, ¿cómo me voy a levantar? Es Jesús el que me sustenta este día. Es Jesús el que sustenta a mi familia. Es Jesús el que va a sustentar mi trabajo. Es Jesús el que va a sustentar mi negocio. Es Jesús, hermano. Nunca se le olvide, es Jesús. Por eso esta palabra a mí me encanta cuando dice, porque el escritor de Hebreos está presentando a Jesús. Porque los judíos estaban acostumbrados a ver las maravillas de los profetas. Ahora el escritor de Hebreos les va a enseñar en realidad quién es Jesús. Y Jesús es superior a los profetas. Ese es el tema. Y se los presenta. Miren, Jesús es el resplandor de su gloria, es la imagen de su sustancia. Y aparte de eso, Jesús es el que sustenta todas las cosas. Amada iglesia, Él nos va a sustentar. Él nos va a sustentar, hermano. Él va a sustentar su casa. Él va a sustentar su familia, hermano. Esta es palabra de Dios, hermano. No es palabra mía, no es invento mío. Esta es palabra de Dios. Por eso le dije, subrayela. Porque Él dice que Él va a sustentar todas las cosas. Es Él. Él lo va a sustentar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Deje que Él lo sustente. Mire. El presidente dijo unas palabras muy prácticas y muy de la realidad cuando se reunió con los grandes empresarios del país y les dijo: vamos a cerrar esto y esto, y van a perder quizás el 80% de su ganancia. Lo van a perder. Y palabras crudas. Es gente que mueve miles diarios, hermano. Palabras duras. Pero Él les decía y les hacía ver. Nada les va a servir, les decía.
$1,000,000 para comprar un respirador artificial si no se lo van a querer vender? Entonces, ¿qué es mejor, hermano? Que el Señor nos sustente también nuestra salud, hermano. Que el Señor nos sustente también nuestra protección. Porque hoy, hermanito lindo, pues el dinero es poco para lo que se puede hacer. Lombardía, en Italia, donde entró el coronavirus allá en Italia, es como lo conocemos en El Salvador, es como un departamento, en Lombardía, la parte más grande. Ahí está Milano, Italia y todo lo demás. Y es la parte más rica, estaba leyendo, informándome, es la parte más rica, o sea, donde viven señores ya mayores, que tienen plata, que tienen dinero. ¿Pero qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué le sirvió su plata? ¿De qué le sirvió todo eso en estos momentos? ¿De qué nos sirve ahorita las capacidades que podamos tener, hermano? ¿De qué nos puede servir el orgullo que nos manejamos? ¿De qué nos puede servir, hermano? ¿De qué nos puede servir? ¿De qué nos puede servir la soberbia? ¿De qué nos puede servir la autosuficiencia, la autodependencia? ¿De qué nos puede servir hoy por hoy? ¿De qué nos sirve? No sirve de nada. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Deje que Dios lo sustente. Deje que Dios sustente su alma. Deje que Dios sustente su espíritu. Que le dé paz. Que Dios lo sustente esta noche y que pueda dormir tranquilamente y podamos despertar con una nueva esperanza, porque Jesús es el que nos sustenta, hermano. ¿Qué más dice la carta a los Hebreos, versículo 3? Él es la imagen, el que sustenta todas las cosas. Y oiga bien, cuando dice Él sustenta todas las cosas, todas las cosas. Pastor, pero yo no tengo para pagar. Él sustenta todas las cosas. Aquí está en la Biblia. Ustedes lo crean. Lo demás Él lo hace. Es que ¿cómo voy a hacer? No se preocupe cómo va a ser. Ese es problema del Señor, porque Él aquí nos está prometiendo que Él nos va a sustentar. ¿Quién lo dice? ¿Pero qué más dice? Con la palabra de su poder. Eso es otro que quiero resaltar. Quiero resaltar esta otra enseñanza para usted esta noche. La palabra de su poder. Con la palabra de su poder. El nombre de Jesús tiene poder, hermano. En el nombre de Jesús hay poder. Y en la palabra que desata Jesús hay poder. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Su Biblia. Su Biblia. Por eso es que insistimos tanto. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Y molestamos y quizás hostigamos y caemos mal cuando le decimos a cada rato: lea su Biblia. Lea su Biblia. Pero ¿sabe por qué eso le decimos? Por esto que dice aquí, mire. Con la palabra de su poder. En esta palabra hay poder, hermano. ¿Y qué es la palabra? La palabra que Jesús escribió son promesas para usted y para mí. En el poder de su palabra. Claro que hay poder en las palabras de Jesús. Claro que hay poder en la palabra de Jesús. ¿Y qué más dicen mis amados hermanos? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oh, se oye bonito, ¿verdad? Si Él nos purificó, Él nos lavó, Él nos perdonó. Sí, hermano. Pero esa purificación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Cosa que los profetas del Antiguo Testamento no lo hicieron. Cosa que los profetas del Antiguo Testamento no hicieron lo que hizo Jesús. Lo que Jesús hizo no lo hicieron los profetas. Por eso es que el autor de Hebreos está diciendo: Él sustenta todo. Los profetas no pueden hacer eso. Él murió por nosotros. Él nos purificó. Y los profetas no pueden hacer eso. Él con su palabra hizo el universo. Los profetas no pueden hacer eso. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que Jesucristo es superior. ¿Por qué? Porque Él con su palabra creó el universo. Porque Él con su muerte nos redimió de nuestros pecados. Porque Él sustenta todas las cosas. Entonces, ¿qué está demostrando el escritor de Hebreos en estos 3 versículos? Que Jesucristo es superior a todo lo que ustedes han visto y oído en el Antiguo Testamento. Nos está diciendo el escritor de Hebreos. Y mire cómo termina el versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. Él vino, pagó por nuestros pecados, murió por nosotros, y hoy, ¿dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra de la majestad. Jesucristo está reinando, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Él no se ha movido de su trono. ¿Y eso qué significa? Que Él tiene el control. Cuando usted oye un pastor que dice, hermano, Dios tiene el control, ¿y cómo lo sabemos? Si Él está sentado, ¿dónde está sentado? A la diestra de la majestad. Él tiene el control. Él tiene el control. Claro que Él tiene el control. Entonces, en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de Hebreos, lo que el escritor quiere plantear es que Jesucristo es mayor a los profetas del Antiguo Testamento. Porque los judíos estaban acostumbrados a tener en alta estima a los profetas. Pero hoy el escritor les dice, hoy el mayor y superior se llama Jesucristo. ¿Por qué es superior Jesucristo? Bueno, porque Él es la imagen de la gloria de Dios. Él es la misma sustancia del Padre. Porque Él sustenta todas las cosas. Porque Él redimió nuestros pecados. Porque con su palabra se hacen todas las cosas. Y está a la diestra de la majestad. Y toda esa lista, ningún profeta lo hizo. Solo lo hizo Jesucristo. Finalizo con esto, hermanos. Hemos visto 3 versículos de la carta de Hebreos. Y lo que viene, hermano, es un estudio increíble de cómo el Señor Jesucristo nos va a demostrar que Él es superior. Si Jesucristo es superior, le voy a decir esto y guárdalo en su corazón. Jesucristo es superior a su angustia que tiene en esta hora. Jesucristo es superior a su tristeza en esta hora. Jesucristo es superior a sus problemas. Jesucristo es superior a este coronavirus. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Si Él es superior, ¿qué nos toca? Abocarnos a su palabra. Si Él es superior, nos toca abocarnos a su palabra. Porque en la palabra, dice, hay poder. Lo dice el escritor de Hebreos, con la palabra de su poder. ¿Cuándo un creyente se llena de poder? Cuando un creyente conoce la palabra de Dios. Cuando un creyente se llena de convicción, se llena de fe. Cuando un creyente se llena de la palabra, se nutre de la palabra, come palabra, ese creyente se convierte en un creyente de fe y de convicción. La convicción no se obtiene pasando todo el día en el Facebook, hermano. La convicción no se obtiene pasando todo el día en otras cosas y no en la palabra. Nótese usted cuántos días llevamos en la casa. ¿Y cuánto tiempo le hemos dedicado a la lectura de la Biblia, estando en nuestras casitas? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a la palabra? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando hoy, no solo a la lectura, sino a una lectura devocional? Que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Pero sobre todo, mis amados hermanos, esa promesa que dejamos esta noche. ¿Cómo voy a tener yo esperanzas en estos días? Jesucristo es superior. ¿Y cómo sé eso? Por el poder que hay en su palabra. Con la palabra de su poder. ¿Dónde está el poder? Acá en su Biblia. Cuando usted se nutre, va a encontrar el poder de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, quiero invitarle a que no pierda la sintonía. 10 de la noche estamos en cadena de oración. El viernes nos vemos en nuestro culto de milagros. El viernes seguimos en fe. El viernes vamos a clamar. El viernes estamos en un culto de fe, de milagros. Antes de terminar, mis amados hermanos, quiero que nos despidamos en oración. Quiero que nos despidamos orando por nuestro país, orando por el mundo, orando por las finanzas. No pierda estos momentos que son gloriosos. Agradezco a los hermanos que están en sintonía. Agradezco a los hermanos que nos están ayudando a compartir esta página. Les agradezco. Vamos a orar. Y recuerden, hermanos, el viernes nos volvemos a conectar para nuestro culto de milagro, 6 de la tarde. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que nos has dado de aprender de tu palabra.
En estos 3 versículos de Hebreos, Señor, hemos aprendido la magnitud de tu poder, Señor. Tú eres superior a cualquier cosa, Padre. Tú eres superior a todo, mi Señor Jesucristo. Hermano, no se le olvide, Él es superior. Él es superior. Y el poder de su fuerza es la palabra, es la palabra. Señor, sustenta a mis hermanos en sus casas. Sustenta a cada familia esta noche, Padre. Sustenta a cada hogar, Señor Jesucristo. Sustenta, Señor, cada familia, Padre. No nos desampares, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia del Salvador. Ten misericordia de nuestros gobernantes. Ten misericordia de las iglesias a nivel mundial. Ten misericordia de mis hermanos que están fuera del país, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos que están, Señor, fuera de nuestras fronteras. Llega hasta ellos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor. Pido, Señor Jesús, que guardes a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y oramos, Padre, por los que están internados en los hospitales, Señor. Por los que están albergados, Señor. Oramos para que tu misericordia llegue a ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por estas personas que han dado positivo al coronavirus en nuestro país. Ten misericordia de ellos, Padre. Con tu mano poderosa, sácalos en victoria, Padre, para que ellos puedan glorificarte, Señor Jesús. Porque después de estos días, tu nombre va a ser glorificado. Y oro por cada familia, Señor, que nunca les desampares. Como dice tu palabra, y nos vamos con estas promesas, Él sustenta todas las cosas. Tú nos vas a sustentar, Señor. En tus manos de amor nos ponemos y en tus manos de amor quedamos, Señor. Despídenos en tu paz, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado en sintonía de su culto. Recuerde, cada vez que se conecte, usted está en su culto. Usted está en su culto. El viernes volvemos a nuestro culto de milagros. Pero por favor, cuando esté en su culto, deje de hacer lo demás en su casa. Sé que es difícil, pero recuerde que no podemos estar en la iglesia, pero de su casa usted puede hacer la iglesia en estos días, hermano. Les extraño, les amo en el Señor y muy pronto estaremos reunidos acá en la casa de Dios, hermano. Abrazos a todos, que Dios me los bendiga. Recuerden, estoy para servirles. Bendiciones, una feliz noche, en armonía, en paz, cada uno en sus hogares. Buenas noches, hermanos.